Pues bienvenida a este espacio donde vamos a compartir, bueno, el título del directo es Sanando la relación con el movimiento y tenía en mente hacer algún directo desde hace tiempo sobre el movimiento y como te voy siguiendo por redes sociales y estás ahí compartiendo tu proceso, pues pensé en ti y dije, pues me parece que puede ser una muy buena oportunidad para que tú puedas compartir desde tu experiencia, desde todo lo que compartes en tu cuenta. Bueno, pues qué te ha servido a ti, qué te está funcionando, por ver también si bueno, pues si a alguien le puede resonar y bueno, pues también por ahí, pues ver si podemos ayudar, inspirar o lo que sea. Así que muchas gracias por acompañarme, María A Ángeles. ti, a ti siempre. Eh, Vamos a empezar, te voy a invitar que te presentes tú misma. Bueno, me llamo María Ángeles, soy una persona gorda, feminista y que siempre he luchado por los derechos humanos y que pienso que el respeto es la base de todo. A partir de ahí, pues que me inicié primero en el activismo del feminismo y, y después en el activismo antigordofobia y que he sufrido gordofobia a lo largo de toda mi vida, sobre todo médica, Ujú, y a raíz de ahí fue donde empecé en el activismo en las redes. ujú. Vale. Cuéntame un poco esos inicios, María Ángeles, cuando tú, o sea, como qué te inspiró a abrir esa cuenta con este nombre. ¿Nos puedes contar también un poco, sobre el nombre, Sí, amebola.com, qué te parece? ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Qué te inspiró a abrir la cuenta, a compartir? pues tenía cuenta ya de Twitter y de Facebook, pero hace muchísimos años. Y ahí en Facebook sí que empecé un poco, pero nada de salir visible en redes. Fue a raíz de la pandemia, donde todo el mundo estaba en redes y era la ventana al exterior, y dije, aquí tengo que exponerme y exponer sobre todo primero mi cuenta, o sea, mi caso de cómo viví la gordofobia médica y después ya inicié en el activismo. Pero la gracia fue que hice una incursión en tu directo cuando yo todavía no aparecía en redes, es decir, publicaba cosas, pero no aparecía, me costaba exponerme y sin embargo tú hablabas en ese directo de la vulnerabilidad, que no se me olvidará, y ahí entré yo y se hizo la magia, dije, ya está, el reto el lleno, ha sido con Mireia perfecto y a raíz de ahí pues ya empecé todo. Qué bueno, Tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenos recuerdos. qué bien, porque yo también, está por ahí el directo. ¿Qué año fue eso, María En el, Ángeles? el 2020, En el 20, o sea, hace 4 años ya de se, eso. hace ya 4 años, y además eso recién abierta yo la cuenta de Instagram, que la abrí prácticamente al principio de la pandemia y creo que tu directo fue en julio, o Vale, sea que llevaba muy poquito tiempo. Y ahí vale, vale. nos vimos las caras la primera vez y Exacto. hablando de vulnerabilidad, a mí que me costaba y todavía me cuesta exponerme, ya cada vez menos, pero mira, ahí hice mi incursión, como yo digo, y para mí fue un espacio seguro y además de las primeras personas que yo seguía en redes, fuiste tú. Qué bien, cuánto me alegro. Yo tengo muy buenos recuerdos porque fue un momento, voy a intentar buscarlo, María Ángeles, y lo compartiremos si te apetece en algún momento, Claro, puedes por ahí cortar un trocito y ver si lo podemos compartir, que creo que puede estar también como chulo, ¿no? Recuperar ese momento hace cuatro sí. años. Vale, entonces te preguntaba, María Ángeles, ¿no? Como eso, ¿no? Aparte de esta primera incursión, lo que te motivó, ¿no? Porque tu activismo en redes, bueno, aparte evidentemente que va de la mano, feminismo, gordofobia, pero ¿cómo que te llevó, ¿no? Cuéntanos así un poco lo que te llevó a decir, venga, yo tengo que compartir esto. Pues lo que me llevó exactamente fue pues que me estaban haciendo pruebas para operarme de un lipoma en la pierna y me dijeron que no me podían operar si no me hacía primero una bariátrica. Y claro, fue súper incoherente, pero tanto me obligaron, porque la verdad es que tanto que me obligaron, ya estaba decidida a hacerme la bariátrica, fui con todas las pruebas hechas y el médico empezó a insultarme
una barbaridad. En la consulta, o sea, me quedé sin habla, ahora que tengo tantas herramientas, pues me quedé sin habla y cogí todas mis cosas y dije, este hombre no me toca un pelo del cuerpo y esto lo tengo que contar. Esto se tiene que saber. Lo que está pasando detrás de una puerta de la consulta médica se tiene que saber. Y a partir de ahí ese fue el punto de inflexión que yo dije, esto es. Y ya a partir de ahí, pues bueno, que tardaron 8 años en diagnosticarme, que después me quedó de secuela un linfedema que se podía haber evitado. Eso ya fue después. Pero lo que es el punto de inflexión, desde luego fue ese. Fue ese. Las barbaridades que se cometían se siguen cometiendo a puertas cerradas, desde luego. La violencia que tú sufriste Sí. en esa visita médica. Sí, porque yo siempre pensaba que me lo merecía por ser gorda y ahí yo dije, no, este hombre, porque ya ni médico ni nada, este hombre, las barbaridades que me está diciendo esto yo hasta aquí. Había tenido una larga trayectoria de violencia médica, pero como esa, ahí ya fue, dije hasta aquí. Y fue cuando ya empecé en redes. Y entiendo, María Ángeles, que ahí has hecho tú también, supongo que te han compartido millones de experiencias estos años en redes, que tú también has hecho un poco de investigación, ¿no? Sobre esa violencia, sobre esa gordofobia médica, estructural. ¿Qué es lo que tú has descubierto, digamos? Esto es, aparte, evidentemente, tu propia experiencia, pero si nos puedes resumir, ¿no? Un poco qué es lo que hay detrás de todo esto. No sé si Detrás, desde luego, es que están educados, por así decirlo, los médicos en el pesocentrismo, pero aún así no tienen ningún derecho a tratarte, pues, vejándote, humillándote, como han hecho conmigo. Entonces, yo lo que sí que creo es que el poder de la bata blanca es tan grande que se escudan en ello y se creen que pueden decirte con el miedo para bajar de peso. O sea, te pueden decir barbaridades, insultos me han llegado a decir para meterme el miedo en el cuerpo y lo que consiguieron fue todo lo contrario. O sea, no ese miedo que querían para bajar de peso, bueno, incluso llegué a hacer ejercicio y me lesioné. O sea, yo me creía todo lo que me decían y empecé a cuestionarlo, pero lo que sí intentan con esa violencia es meterte el miedo en el cuerpo para que bajes de peso. Pero era, por ejemplo, en mi caso, era una incongruencia el que me pudieran operar de bariátrica y de un lipoma en una pierna, ¿no? Y yo los cuestioné, no me operé de bariátrica y al final me operaron de lipoma, cuando ya era tarde, porque así ellos lo decidieron, pero lo que hay detrás es eso, el miedo para que meterlo en el cuerpo y bajamos de peso. sí, y las investigaciones avalan lo que compartes, María Ángeles, porque Sí, en un altísimo, altísimo porcentaje hay investigaciones sobre estos que en el colectivo médico en general es donde, digamos, eh, hay, podríamos decir, como más ignorancia respecto al impacto del estigma de peso, ¿no? Es como que hay una disociación entre lo que ellos aprenden, los currículums universitarios y la experiencia, ¿no? de las personas en su día a día y el impacto que puede tener ese estigma de peso en sí, la salud sí. física y mental de las La, personas. sal- la salud mental no la tienen en cuenta para nada. De hecho, yo hice una guía de la gordofobia médica donde aporto varios estudios donde en unos 400 médicos o así dicen que les da asco las personas gordas, o sea, que les dan asco. O sea, no te van a tratar igual si eres una persona gorda, una persona delgada. O sea, esos estudios los compartí y ya no es lo que ellos han estudiado en el pesocentrismo, sino el estigma que ellos mismos tienen hacia las personas gordas y que no nos creen, el que piensan que somos vagas, que no hacemos ejercicio, Culpa. que comemos mal, todo eso. Y por mucho que se lo diga, no se lo creen. Entonces sí compartí varios estudios en la guía, que la tienen de libre descarga en el link de mi bio,
Y ahí fue donde yo me di cuenta de todas las barbaridades que en pro de la salud se cometen. Ujú. Vale. ¿Y cómo ha sido este proceso, María Ángeles, ¿no? Porque yo he visto que en tu cuenta, ¿no? Que has estado mucho tiempo, pues mostrando todo este, digamos, estigma y esta gordofobia médica, y poco a poco también has ido como compartiendo una parte más personal tuya y es tu propio proceso ahí de tu, no sé si decir sanación o de la mejora de tu relación con el movimiento. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido tu relación con el movimiento en general? Pues cuando era más jovencita sí que me gustaba nadar en la playa, porque desde pequeña lo he hecho, y bailar. Salía con mis amigas y a bailar. Eso siempre me ha gustado. Pero cuando empezaron los médicos a que tenía que bajar de peso y que me obligaban, por así decirlo, a hacer ejercicio, dieta, que lo he hecho, ahí yo sí que hice todos los ejercicios que me decían que tenía que hacer para bajar de peso, porque yo no quería operarme de la cirugía bariátrica. Llegué hasta lesionarme en una pierna, o sea, en las rodillas, precisamente por hacer ejercicio extremo. Eso no me llevaba a nada, nada más que a odiar, porque no me sale otra palabra, Claro. a odiar el ejercicio porque era impuesto, era una obligación. Y ya cuando dejé de hacer ese ejercicio, estuve tiempo que no quería hacer, y sí que retomé la natación a raíz de mi operación Ujú, por la pierna, por el linfedema, que me viene bien para ujú, drenarla, y llevaba como 2 años con la idea de que quería ir a un gimnasio. ujú, Pero yo misma no me atrevía, o sea, pensaba que ese no era un espacio para las personas gordas, que no iba a poder hacer nada y que solo iban a poder estar allí las personas delgadas, como que me iban a echar, vamos. Ya no el prejuicio que tengan con nosotras, sino yo tenía prejuicios también con el gimnasio. O claro. sea, yo tenía mis propios prejuicios y nada más lejos de la realidad, por lo menos en mi caso, Ujú, porque en el que yo voy, aparte de que está personalizado a cada circunstancia, yo si un día voy y me duele una parte del cuerpo, me lo cambian por otra. Hay diversidad corporal y el respeto fue desde el minuto uno. Entonces, yo eso sí que me dio las ganas de volver. Y además, el primer día, porque ujú, tenía mucho miedo de entrar al gimnasio, el primer día, que hay días de prueba y que la gente ujú, puede probar, si no te gusta o no es tu espacio, pues hasta que encuentres el tuyo, salí llorando de lo emocionada que estaba, o sea, salí llorando. Pensaba que ese no era lugar para mí, que no iba a poder hacer nada, que mi cuerpo gordo no iba a poder hacer nada, porque tanto me habían dicho también los médicos y tantas barbaridades, que pensé, de verdad, todo lo que dicen de nosotros, yo me lo creí. Yo me lo creí. claro. Claro, pero esta es una de o sea, es una de las consecuencias de la gordofobia y del estigma que más daño hace, que es el autoestigma, que es cuando, digamos, internalizamos todas esas cosas que nos han dicho y nos las acabamos creyendo, pero no nos las creemos porque sí, nos las creemos porque llevamos años escuchando ese Exacto. discurso y nos lo creemos. Entonces, el problema de eso es que nos lleva, por ejemplo, a lo que a ti te ha pasado, ¿no, María Ángeles? Que es que nos puede llevar a eso, ¿no? A esas creencias internas de esto no es para mí o yo no sirvo para el movimiento, mi cuerpo no sirve para el movimiento, esto no está hecho para mí cuando el movimiento es para todo el mundo. Efectivamente. Y además era por todo el bombardeo del exterior, de que las gordas no estaban, no tenían que ejercitarse, o que nos pasábamos el día en el sofá, cosa que yo, en mi caso, no era, pero todo ese bombardeo yo me lo creí. Entonces fue todo un descubrimiento, ya no solo el beneficio que el ejercicio hace en mí, sino que es que voy con ganas, voy con ilusión, no sé si lo transmito, Sí, pero, pero eso era impensable, porque yo siempre había hecho el movimiento y el ejercicio, lo había hecho por obligación, iba a regañadientes a todo. Entonces, no, es que no me pierdo el día que tengo que ir, porque voy con muchas ganas y salgo pues, cansada, evidentemente, pero salgo con mucha alegría.
Y cuéntanos Eh, un poco, María Ángeles, de lo que haces, sí, si te apetece sí, compartirlo. lo que hago es, bueno, yo creo que lo habéis visto en los vídeos, hago pesas, también llevo poco tiempo, llevo como 4 meses o así. Pues eso, hago pesas, hago de fuerza, hago, la verdad es que la mitad de máquinas no sé ni cómo se llaman, ¿eh? Porque, claro, porque me van diciendo, ahora haz esto, ahora haz lo otro, entonces, y sobre todo que no hago ejercicio de impacto, porque eso para Claro, mi pierna claro, no es bueno. claro, Y que sobre todo para mí fue asombroso el pensar que lo beneficioso que era, porque a mí la autoestima, vamos, me ha cambiado totalmente. Independientemente de que me vaya bien para mi pierna, para mi cuerpo, para dormir mejor, para concentrarme mejor, para eso que te dicen que no te lo crees, es cierto, es cierto. Entonces, todo eso sí que lo he visto en el movimiento y estoy súper contenta. Y además sí que quiero, o por lo menos esa es mi idea, de ganar fuerza por mi pierna, por todo. O sea, no tengo ninguna intención de perder peso. Además es que no voy con ninguna intención, sino de ganar fuerza para poder envejecer con calidad de vida. Porque yo eso también lo he descubierto con el ejercicio. ujú, Yo eso tampoco lo sabía. claro, Entonces, claro, entonces yo sí que quiero ser lo más autónoma posible hasta el fin de mis días. Y eso sí que te lo da el ejercicio de fuerza. claro. Claro. Y fíjate qué bueno ahí esto que compartes, María Ángeles, porque es la diferencia entre conectar el movimiento simplemente para cambiar nuestros cuerpos, que ahí lo estamos conectando desde una experiencia aversiva, ¿no? Desde mi cuerpo no es correcto y tengo que hacer algo para cambiarlo, a conectarlo con esos valores que tú nos compartes, ¿no? Que tienen que ver con el autocuidado, con ganar cosas, ¿no? Como agilidad, fortaleza, eh, Esta- Estabilidad, claro, flexibilidad, eh, sí, mejora del estado de ánimo. sobre todo el sueño también también se regula. No sé, para mí ha sido todo un descubrimiento los beneficios, pero claro, desde este lugar, yo esos beneficios antes no los había percibido, porque desde la obligación era pues hacer cualquier ejercicio desde el enfado, por así decirlo. Claro, Pero claro, y yo decía, ¿y aquí dónde están las endorfinas? Tanto que hablan de las endorfinas. Pero ahora sí que las veo, ahora sí que las veo. claro, claro. Claro, esa diferencia entre, como decíamos, ¿no? Es hacer el movimiento que está puesto al servicio de ese cambio del cuerpo, que lo que se activan ahí, pues son esos sentimientos, como tú dices, ¿no? De enfado, de culpa cuando no lo hacemos, nos genera estrés, ¿no? Es funcionar desde ese lugar, Sí, hacerlo más, ¿no? Desde este amor hacia tu cuerpo, ¿no? Desde este cuidado, desde este querer sentirte mejor, más fuerte o más ágil o mejor en tu cuerpo. sí, eso Qué es. bueno. Y además, además eso que no sé, como que lo tengo muy claro, ¿no? De los beneficios, porque lo que tú acabas de decir, pero después yo salgo del gimnasio, por ejemplo, no estamos centrando en el gimnasio, pero también voy a natación, que para mí es un ejercicio sin impacto, y salgo, vamos, derecha para allá para acostarme con el sueño regulado para todo el día. Entonces suelo hacerlo por la tarde-noche. Y tampoco los pensamientos que nos podían dar ante a las personas gordas que estamos sometidas a este sistema gordofóbico y esos pensamientos rumiantes y que nos llegan, de verdad que con el movimiento muchos de ellos se van. Es, ¿Y cómo, se cómo es van. esto, María Ángeles, ¿no? Alguien que está ahí, porque una de las emociones que está más presente cuando hemos sufrido gordofobia, cuando ha habido experiencias de gordofobia, es la vergüenza corporal y la vergüenza en general, ¿no? Entonces, alguien que está ahí con mucha vergüenza, ¿no? Y que está ahí con esos pensamientos de estos no es para mí, o qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, que está como muy presente la mirada
esa juiciosa del otro, porque eso es una de las cosas que acaba pasando, ¿no? Que está siempre presente la mirada juiciosa del otro. ¿Cómo has podido vencer tú estas barreras, ¿no? O sea, ¿o qué le dirías a la gente Pues que está ahí, ¿no? Con todo eso. yo como digo, he tenido que hacer un trabajo interno enorme, porque a mí me costaba ya no solo exponerme en redes, sino me costaba salir a la calle, llegué a tener agorafobia, o sea, que yo he pasado por todas las etapas, por todas las etapas. Ahora es que no miro, no veo ni las miradas, es que no las veo, si las hay, no las veo. O sea, y además cuando tengo el cuerpo más tocado, porque tengo una pierna que me tengo que drenar y que llevo una media, que me la tengo que quitar en los vestuarios de natación, volvérmela a poner, me da exactamente igual. Eso era impensable para mí hace unos años. O sea, lo que sí que tenemos que hacer es hablarnos como si le hablásemos a la persona que más queremos en este mundo, que en definitiva somos nosotras. Entonces yo me hablaba muy mal, yo me hablaba muy mal y empecé a cambiar mi narrativa interna y a raíz de cambiar mi narrativa interna, la externa desapareció, por lo menos en mi caso, desapareció. Claro, Yo voy a la piscina, yo no veo miradas, la gente no me dice nada, no tiene por qué decírmelo, pero no me lo dice, en el gimnasio tampoco, hablo con la gente, el respeto está, que es lo que yo digo siempre lo fundamental, pero lo primero es cambiar la narrativa. ¿Por qué nos tratamos así de mal? ¿Por qué? ¿Por qué le hablarías así? Yo, por ejemplo, tengo una sobrina pequeña. Yo jamás le hablaría así a mi sobrina. ¿Por qué me tengo que hablar a mí? Así, entonces, yo sí que diría que la narrativa interna la cambiásemos y que cambiándola con un trabajo de tiempo, que no es de un día para otro, va a cambiar la escena, es decir, no va a desaparecer la gordofobia. Evidentemente no va a desaparecer, porque es sistémica y está ahí, pero sí que va a desaparecer muchos pensamientos rumiantes o pensar que están hablando de nosotros, que nos están mirando, eso va a desaparecer. Y lo digo yo, una persona que se ha hablado mal pero durante toda su vida, hasta hace 4 años, por ejemplo. claro. Estás resumiendo, María Ángeles, todo lo que es un proceso terapéutico. Porque básicamente esto es lo que trabajamos, o por lo menos desde donde abordo yo todo esto en consulta, que es desde trabajando desde la compasión, esa voz autocrítica, ¿no? Esa vergüenza, esa voz autocrítica, y como tú dices, cuanto más caso le hacemos a todo ese discurso, o sea, la voz autocrítica interna está ahí porque es aprendida, es decir, no nos criticamos porque sí, No, criticamos el cuerpo porque de alguna forma pues nos lo han criticado, lo hemos aprendido, nos ha servido, la crítica nos sirve, entre comillas, como motivación. Y eso está ahí y como tú bien dices, el camino pasa por ser capaces de no hacerle caso a todo eso y poco a poco ir cambiando, ¿no? A base de repetir, repetir, ensayo, error, venga, repetir, repetir, y que se va cambiando la neuroplasticidad del cerebro y se va convirtiendo y poco a poco ese discurso interno o esa mirada juiciosa hacia nuestro propio cuerpo va cambiando por esa mirada más amorosa o compasiva hacia nuestros cuerpos a base de esa práctica. claro. Y además, si tenemos que, en vez de estar todo el día rumiando, si tenemos que dedicarle 10 minutos al día a esos pensamientos, nos ponemos, por ejemplo, de 6 a 6 y 10, por ejemplo, y ya está, y ya no le damos vueltas. Ya no estamos más bola. Y ese es el rato, claro, y ese es el rato, no le damos más bola, evidentemente. Entonces, hablando de bola, ahora contaré lo de mi Exacto. bola. Sí, exacto. Y así yo hice el proceso así, porque no hay otra forma. Y además, a mí me ayudó mucho a ver mi cuerpo de una forma neutral. A mí me ayudó mucho. Todo lo que puedo hacer ahora con mi cuerpo lo agradezco enormemente. No me fijo en lo que me falta, sino agradezco lo que ya tengo y lo que puedo hacer con él. Entonces, claro, yo sé que la presión estética y la gordofobia hace mucho daño a todos los cuerpos, a todos. Pero yo sí que pienso que lo que acabo de decir
que si de verdad nos parásemos un poco y tomásemos conciencia y además estuviésemos presentes en el aquí y el ahora, yo, creo yo creo que muchas narrativas que nos decimos no las diríamos, eso desde luego que no. Sí, claro. Y qué importante, ¿no? Yo siempre digo que esta es nuestra gran revolución, ¿no, María Ángeles? La gran revolución hoy en día es ser capaces de cambiar ese discurso interno hacia nosotras, ¿no? Es porque fíjate que cada vez que una mujer es capaz, ¿no? De, bueno, pues de romper, ¿no? Con esos mandatos, de no hacerle caso a ese estigma o ese autoestigma, ¿no? Que nos lleva a esos lugares, como tú dices, al final de aislamiento. Yo trabajo con chicas, por ejemplo, pues que también que sufren agorafobia, hipocondria, un montón de cosas donde se va complicando porque cada vez hacemos menos, menos, menos. Cada vez la vergüenza ocupa más espacio y cada vez nuestra salud mental se va deteriorando más. Entonces, claro, la gran revolución es desafiar todo eso y ser capaces, ¿no? De decir, pues venga, ¿no? Voy a, con todo esto, aunque cueste, venga, voy a desafiar esto y voy a ir al gimnasio, voy a, bueno, pues ir a por esa vida que todas merecemos, ¿no? Independientemente de cómo sean nuestros cuerpos y que evidentemente, lo digo yo desde mis privilegios de mujer delgada que no ha sufrido esto, pero por eso quería darte voz para que desde tu propia experiencia y que cambiando, o sea, desde mi perspectiva, corrígeme si me equivoco, María Ángeles, pero cada vez que sanamos, una mujer sana su relación con su cuerpo, también está ayudando a sanar, ¿no? Esto es como que se va expandiendo, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Ayudamos a sanar a otras mujeres, ¿no? Sí, eso es cierto porque la sorpresa fue que cuando compartí mi proceso en redes, pensaba que me iba a llegar mucho hate. De hecho, me lo pensé mucho y además tenía miedo, entre comillas, ¿no? Y dije, bueno, yo lo quiero compartir porque igual que desafié la gordofobia médica y me puse en redes, yo quiero hacerlo. Si me viene hate, pues ya está, pero que otras personas se puedan sentir identificadas. Claro, Y fue todo lo contrario, es decir, llegó muchas personas por privado que me dijeron que gracias a verme a mí se habían inscrito en el gimnasio, estaban yendo a natación y dije, qué qué maravilla, si a lo bueno, mejor es que nos faltaba un empuje así claro, entre todas y que no pasa nada. O sea, es decir, puede pasar, no que no pasa nada, pero que tenemos que dar el paso porque si no, sí que es quedarnos en casa. Yo empecé el ejercicio en mi casa y desde luego nada que ver con salir a la calle, claro, porque lo que ganas en autoestima y en salud mental, eso no tiene precio. claro, claro. Qué importante tu testimonio. Qué, qué importante tu testimonio. No sé qué se ha colado por ahí. Eh, Te quería preguntar, María Ángeles, me decías que has tenido la suerte de encontrar como un lugar seguro, ¿no? En tu gimnasio. Sí, Qué bien. sí, porque yo lo desconocía, es un gimnasio que han puesto cerca de mi casa. O sea, que tampoco ni nadie me lo ha recomendado ni nada. Yo lo llevaba viendo un tiempo y un día me atreví, lo digo así, me atreví porque me atreví a entrar a preguntar. Eh, mm, Además me atendieron muy bien, que iba a ser personalizado, con mucho respeto, había diversidad corporal y dije yo, "Jo, es que si me lo llegan a poner más cerca o más, nadie me dijo, vete a este sitio que es un lugar seguro, nadie. O sea, de casualidad. Por eso sí que digo muchas veces en mis vídeos que si no encuentras ese espacio seguro, que busques otro, Claro, que no pasa nada, que si quieres empezar con el movimiento en tu casa, también puedes hacerlo para sanar esa relación. Te pones unos 10 minutos al día, no hace falta que sea una hora y te planteas cómo te sientes. O sea, claro, y ves cómo te sientes con el movimiento. Yo hice cursos online de baile, bicicleta estática, me ponía las series de televisión y hacía bicicleta estática desde casa, pero desde luego nada que ver, ¿eh? Porque insisto en la salud mental, ¿eh? claro. Es muy importante. Sí,
y compartir ese rato con otras personas también, ¿no? O sea, al final estás conectada con la vida, que si se quiere hacer gimnasia desde casa porque no se tiene tiempo, genial, pero no hacerla, o sea, como yo creo que el paso importante, ¿no? Es como el salir, porque ahí estás viviendo como mereces, ¿no? No te estás recluyendo y por lo tanto no estamos alimentando de alguna forma esa vergüenza, ¿no? Sí, y además, como yo digo, que salgamos a ocupar el espacio que tanto tiempo nos vetaron, el espacio, Exacto. a ocupar el espacio que merecemos, que no nos echen de ningún espacio, como yo digo, que los gimnasios también son nuestros, que las piscinas también son nuestras, que quién nos ha dicho que no. O sea, la Claro, sociedad, evidentemente, pero que quién nos ha dicho que no. O sea, que ocupemos el espacio que nos corresponde, evidentemente, y que salgamos y que lo disfrutemos y que veremos claro. el cambio, de verdad veremos el cambio. Qué bueno. Y si alguien no merece tu cuota, pues te vas de ahí y te vas a otro lugar. Exactamente. Y aparte, ahora que hay días de prueba gratuitos, puedes Sí, probar hasta donde tú te sientas segura o donde te sientas cómoda o donde te sientas bien. claro, Evidentemente, claro. no te vas a quedar en un lugar que no. Yo en eso sí que he tenido suerte. Es cierto que me armé de valor y todavía me acuerdo el primer día que salí llorando. Llegué a mi casa llorando y dije, no puede ser, no puede ser. Qué Pues bueno, sí se puede. qué bien. Y de las cosas del movimiento, ¿qué cosas te resultan como más fáciles y qué cosas más difíciles, María Ángeles? Pues la más difícil es la del impacto, el ejercicio de impacto, que lo hago poco porque si no sufre mi pierna. La Ujú. natación es, por ejemplo, el medio donde me siento más libre y donde más desconecto, porque en el gimnasio puedes hablar y estás socializando con la gente, pero en la natación, en la piscina, es que me desconecto. Mi mente se queda en blanco, que yo soy de las de pensamientos rumiantes, por eso lo he dicho, ya no, pero se me queda la mente en blanco, lo disfruto muchísimo y además me siento libre. No sé si es porque de pequeña, pero me siento libre. Tampoco soy una nadadora de estas de las Olimpiadas, ni lo pretendo. O sea, como yo digo, yo voy a mi ritmo. O sea, yo no Claro, pretendo ni ganar una competición, ni ser la mejor en esto, no, yo estoy disfrutando. Por claro, tanto, no voy a competir con nadie y lo que hago es para sentirme mejor. Entonces, por claro. ejemplo, la natación es lo que más disfruto y en el gimnasio los ejercicios de fuerza. Bueno, esa debería ser la forma de acercarnos, ¿no, María Ángeles? Porque en el momento que nos ponemos ya desde la exigencia, desde esa parte como competitiva que tú dices, ya no lo disfrutamos. Entonces, el punto de disfrute que evidentemente al principio, o sea, cuando venimos de mucho tiempo sin movernos, es lógico que al principio cueste y que Claro, haya un poco, podemos decir, de sufrimiento, ¿no? No tiene que ser muy grande, tan grande como para que nuestra mente nos diga no vayas ahí, pero un poquito sí que tenemos que sostener un cierto malestar cuando venimos de mucho tiempo sin hacer movimiento, pero siempre poner la mirada, ¿no? Como tú dices, en cómo me siento luego, que vamos ganando agilidad, fortaleza, etcétera. Y, sí. y poner, y Y ponerle, aparte que luego es como un chute de energía para el resto del día. O claro, sea, claro, claro, claro que al principio tendrás un poco de resistencia, sí, es lógico, pero yo creo que el beneficio sale ganando, ¿eh? Sale claro, ganando a esa resistencia que puede haber al principio. Y sí, de hecho yo he llegado a convencer a amigas mías y se han venido al gimnasio. O sea, de tanto que les hablaba, se han venido al gimnasio. Que lo tenéis que probar, que lo tenéis que probar. No es en concreto, sino el beneficio del gimnasio. Pues ahí estamos todas. sí. Yo también tengo que decir que para mi salud mental es una de las cosas que más me ayuda. El ejercicio, yo suelo hacer fuerza también, María Ángeles, un par de veces a la semana y hago una clase de yoga o dos a la semana también y luego salgo a andar. Tengo la suerte de que tengo la playa cerca y suerte del movimiento que también me ha servido muchísimo todos estos años. Bueno, yo creo que, y las investigaciones ahí también lo avalan, ¿no? Que es de las cosas más beneficiosas para la salud en general, no solo física, sino mental. Y es una pena que haya una parte de la población que se lo esté perdiendo
por culpa de esto. También me gustaría, María Ángeles, yo a veces comparto con mis consultantes cuál es, bueno, algo que compartimos habitualmente es cuál es nuestra historia con el movimiento. Y no sé si a ti te había pasado, porque a mí me había pasado de pequeña que también antes la clase de gimnasia del colegio era una clase que era horrible. O Era sea, por suerte horrible. eso ha cambiado, pero yo recuerdo, María Ángeles, el potro, el plinton, las Y el volteretas, o sea, era un tipo de pino, todo gimnasia. eso, yo no me salía nada, nada. Yo era Era horrible. patosa también. Entonces, claro, es que nos hacía cogerle manía al movimiento. Es que hemos crecido con ese tipo de, asociando el ejercicio a esa tortura, porque realmente es que era Era una tortura. una tortura. La clase de gimnasia era una tortura. Yo también la viví así y además eso, como desde pequeña la tienes, pues claro, vas creciendo con eso y además es que a mí no me salía prácticamente nada, que la voltereta, el pino, todo me hacía daño. Yo decía, La yo no rueda, quiero esto, yo no quiero esto. Y claro. entonces, Claro, y aparte era una gimnasia donde estaba muy puesta la mirada en la competitividad, ¿no? O sea, ¿quién aprobaba? Aprobaba quién la hacía, y cuanto mejor se hacía, más nota, y cuanto peor se hacía, menos nota, ¿no? Entonces, ¿quién suspendía? Pues quien no era capaz de hacer la rueda. Yo recuerdo que la rueda jamás me salió. Entonces, claro, no tiene sentido eso, ¿no? Porque es que ya te vas relacionando con el movimiento desde la competencia, desde el bueno o malo, y eso ya lleva bueno, a esa mala relación con el movimiento que tenemos ahí desde muy pequeñas. totalmente. Yo también lo viví, como tú lo dices, y para mí era pues una tortura el ir a clase de gimnasia y crecí también con ese movimiento tan arraigado de malestar, porque vamos, no me sale, pero de otra palabra, pero era obligado, no te salía, encima no sacaban la nota que tú creías que podías sacar, que no dependía tanto de ti, no sé, era muy frustrante y luego te Sí, culpabilizabas. era una Las demás sí, tortura, en realidad. las demás sí, y yo no. Era una tortura, sí. Bueno, y para ir terminando, María Ángeles, cuéntanos la historia del nombre de tu cuenta, amibola.com. Pues precisamente el nombre de Amibola es porque nadie me dejaba en paz nunca. O sea, Amibola significa a mi aire, ¿no? Que me dejen a mi aire. Sí, Entonces, ni los médicos, ni la familia, siempre la gordofobia, ¿no? Siempre se metían con si lo que hacían, lo que dejabas de hacer, o los médicos presionándote. Yo dije, yo quiero que me dejen a mi bola, a mi bola. Y dije, amibola.com. Y ese fue el nombre. Porque quería que me dejaran a mi bola, no lo conseguía. No lo conseguía nunca. Y ese fue, así fue. qué bueno. O sea que es un poco un nombre liberador, ¿eh? Claro, y aquí estás hoy. Sí. Qué bien. Bueno, te felicito, María Ángeles, por todo ese Muchas coraje, gracias por el ese espacio. coraje que se necesita para romper, ¿no? Todas esas creencias, esas reglas que la sociedad, bueno, esos mensajes, ¿no? Que la sociedad va enviando a las personas con cuerpos no normativos, con cuerpos gordos, que, bueno, pues que por desgracia mm, acaban sufriendo sobre todo de salud mental, salud física, pero sobre salud física por la consecuencia de la cultura de la dieta que daña la relación con con la alimentación y con el movimiento, pero muchísimo de salud mental también por culpa del estigma y el autoestigma, consecuencia de todo esto. Así que muchísimas gracias por tu testimonio tan sanador. Espero que sirva a otras personas también que se encuentren en esa situación. Seguro que Y sí. gracias por el espacio, gracias por A darme voz. ti, a ti, María Ángeles, por compartirlo. Muchas gracias. Y a todas las que estáis por aquí, muchas gracias por escucharnos. Esperamos de corazón que el testimonio de María Ángeles os haya inspirado. Un abrazo. Un abrazo. Tito. Chao. Adiós.